Padre, qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Padre, qué bueno es tener este tiempo para darte gloria y para darte honra. Tú eres Dios y eres el único merecedor de toda gloria y de toda honra. Señor, para eso nos has creado, para adorar y bendecir tu nombre. Señor, la Biblia dice que buscas adoradores en espíritu y en verdad. Y hoy queremos, Señor, a la luz de la verdad de tu palabra, adorarte desde nuestros espíritus que han sido renacidos por la palabra de tu verdad y por tu gracia redentora. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Señor, este es un tiempo para gozarnos contigo. Señor, gracias, porque sabemos que tú estás en medio de tu pueblo y porque sabemos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, vas a ministrar, te vas a glorificar y vas a traer respuesta a la necesidad de nuestro corazón, Dios mío. Hoy háblanos conforme a tu soberanía, conforme a tu poder, conforme a tu misericordia, Dios mío. A medida que se predica la palabra, fortalezcas sean reducidas, Señor, al conocimiento de tu verdad. Cadenas se rompan, ataduras, yugos se pudran por la unción, enfermedades desaparezcan y huyan, porque enviaste la palabra, dice la Biblia, y Señor, y sanaste y libraste de la ruina. Dios, a medida que se predica, opera, obra milagros, señales, prodigios, maravillas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Hoy, Señor, sea una noche donde tu gloria se mueva conforme a tu misericordia y a la necesidad que hay en cada uno de tu pueblo, para gloria y honra de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Qué bendición poder estar esta noche compartiendo la palabra del Señor y adorando a Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos. Es una bendición para mí compartir la palabra del Señor. Y vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Biblia, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Ahora lo van a leer ustedes a la voz de 3. 1, 2, 3. Amén. Puede estar cómodo, mi amado hermano, mi hermana, pero sin dejar de glorificar a Dios, porque para eso nos creó el Señor. Yo quiero en esta noche compartirle a usted una palabra que le he titulado sin doblar las rodillas ni besar a Baal. ¿Cómo se llama la predicación de esta noche? Sin doblar las rodillas, sin besar a Baal. Vamos a hacer algo, vamos a tomar este momento histórico del pueblo de Israel para aprender algunas cosas bien interesantes que sucedieron allá en su momento. Pero no solamente vamos a aprender lo que sucedió allá, sino que vamos a aplicar eso para nuestras vidas como iglesia en el día de hoy. Entonces vamos a detallar algunas cosas que están tanto en el texto como en el contexto de este pasaje, para que el Señor a través de esta escritura hable a nuestros corazones. Y quiero que veamos 3 cosas nada más. La primera, quiero que veamos a Israel en una crisis. Luego quiero que veamos la causa de la crisis. Y por último, quiero que veamos cómo en la crisis se desata una promesa. Amén. Arranquemos entonces. Veamos que Israel
está en crisis. Cuando se suelta este pasaje, este texto de la Biblia, Israel está en crisis. Hay una crisis en muchos aspectos. Primero, hay una crisis en la parte ambiental porque acaban de terminar una sequía de 3 años y medio. Recuerde que Santiago 5:17 dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera durante 3 años y 6 meses. Y es en este periodo de la historia de Israel donde el profeta Elías se había levantado con una palabra. Y la palabra que había dicho el profeta de parte de Dios era que el cielo se iba a cerrar y que solamente llovería por su palabra. Obviamente su palabra era movida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, veamos primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Confirmemos. Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey de Israel en ese momento. ¿Qué le dijo? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos al versículo 7, sigamos comprobando que había una crisis y esa crisis implicaba una sequía. Verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ya le dije que Santiago 5:17 testifica que el tiempo que duró fueron 3 años y 6 meses. Había una crisis en Israel y esa crisis, por una parte, tenía que ver con una sequía que afectó a toda la nación. Ahora, no solamente hubo sequía, sino que la sequía desencadenó otro aspecto y era que en Israel había hambre. La sequía, obviamente, trajo hambre a la tierra de Israel. Estamos en el capítulo 17. Observemos el versículo 12. Cuando el arroyo donde estaba el profeta se seca, el profeta es enviado a la casa de una viuda. Y en la casa de esta viuda, ella dice que esperaban comer lo último que quedaba para luego esperar la muerte. Y ella respondió al profeta en su momento: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En Israel había una crisis y esa crisis implicaba primero una sequía extensa. La sequía trajo hambre. Esta mujer dice: solo me queda un poco de harina y quiero hacer algo para que mi hijo y yo podamos comer y luego esperaremos la muerte. No había comida en Israel, había hambre en Israel. Vamos al capítulo 18. Le estoy mostrando textos relevantes, pero todo ese pasaje nos habla de lo mismo. Capítulo 18, versículo 2. Dice: fue pues Elías a mostrarse a Acab. ¿Y qué más dice el pasaje? Y el hambre era grave en Samaria. Versículo 5. Dijo pues Acab, que era el rey, a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Había sequía en esta crisis, pero también había hambre a causa de la sequía. Hambre que estaba afectando a los animales y a los seres humanos. Pero junto con el hambre estaba la muerte. Por eso la viuda dice: vamos a comer lo último que nos queda y esperaremos morir de hambre. Ahora,
Eso era en el plano terrenal. Había sequía, había hambre y había muerte. Pero en el plano espiritual y ministerial había persecución. Había sequía, había hambre, había muerte y había persecución ministerial. Capítulo 18, versículo 4. Mire lo que decía Abdías, funcionario del rey Acab. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Había, además del hambre, de la muerte física, había persecución ministerial. Israel, por eso le digo, estaba en crisis. No sé si a usted le parece que este escenario, al igual que a mí, sea un escenario de crisis, pero a mí me parece que es un escenario de crisis en la nación de Israel. Sequía, hambre, muerte y persecución ministerial. Quiero decirle que hoy en día, en el siglo que estamos, en el año que transcurre, también hay muchas personas, así como Israel estuvo en crisis, hay muchas personas que están en crisis. Cuando uno sale de su casa, comparte con vecinos o con desconocidos, uno puede identificar que hay crisis en las personas, hay crisis en las familias, hay crisis en la economía de los individuos. Y cuando entramos también a las iglesias, de repente encontramos que también existen crisis a nivel espiritual y ministerial de muchos de nuestros creyentes. El escenario que vivió Israel en los tiempos del rey Acab y durante el ministerio profético de Elías, a veces no difieren mucho de los tiempos que nosotros vivimos hoy en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Las crisis que estamos viviendo no es solamente cuestión de nuestro país. Usted sale a otros lugares y la situación de repente es igual y en otros casi que peor. Donde mejora la economía es más perversión moral. Donde de repente se compone algo la moralidad, hay una situación de crisis económica impresionante. Las luchas y las crisis son el pan de cada día. Y así como en Israel había una causa de la crisis, yo pienso que también hoy la crisis que se vive tiene una causa. Y vamos a ver a través de la Biblia por qué Israel estaba en esa crisis. Escúcheme bien, la Biblia prometía y promete que Dios bendecirá a su pueblo, que Dios cuidará de los suyos, que Israel sería cabeza y no cola. Pero en el momento que leemos estos pasajes, Israel no parece ser cabeza. Israel parece haber perdido las promesas de Dios. Pareciera como que Dios le falló a su pueblo. Pero quiero decirle que Dios nunca falla. Dios es fiel a su palabra. Bendito sea su nombre. Dios es fiel. Entonces, si Dios no falla, si Dios nunca ha fallado y jamás fallará, el problema entonces no hay que buscarlo arriba en Dios. El problema hay que buscarlo aquí abajo en la tierra, en nosotros. Algo estaba pasando en Israel. Algo se había desajustado en Israel. Algo se ha desajustado en las familias de la iglesia. Algo se ha desajustado en los ministerios. Algo se ha desajustado en los pueblos y en las naciones de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Algo había sucedido en Israel. ¿Por qué la sequía? ¿Por qué el hambre extrema? ¿Por qué
la muerte por causa del hambre? ¿Por qué la persecución ministerial? Si era el pueblo que había sido llamado por Dios para que fuera testimonio y luz y un reino de sacerdocio a las demás naciones de la tierra. Algo había sucedido, algo le está sucediendo a la tierra, algo está pasando en los países y también algo está pasando a veces en las iglesias. Cuando las crisis se vuelven tan extremas, alabado sea nuestro Dios. Y vuelvo y le digo, el desajuste nunca está en Dios ni en su palabra. Jeremías 7 dice que el Señor trazó caminos para nosotros. Y cuando nosotros olvidamos esos caminos, es cuando deja de irnos bien según el propósito eterno de Dios. ¿Qué había pasado en Israel? ¿Cuál era la causa de este problema? ¿Qué estaba sucediendo? De repente usted se vino hoy y dijo, hay campaña. Yo voy a ir a que Dios me dé una palabra de por qué me está pasando esto. ¿Por qué causa esta crisis está afectando mi vida? Mis amados, y en este momento de la historia bíblica no era un tiempo de prueba, porque también hay momentos de prueba, amén. Y no todo el que pasa por momentos difíciles es porque se le desajustó algo. Hay momentos en que Dios prueba nuestras vidas. La Biblia dice que el Señor Jesús fue llevado, movido por el Espíritu al desierto. Hay momentos que son un poco difíciles, pero cuando las cosas andan bien, sentimos la fortaleza de Dios. Sentimos que Dios está ahí diciéndonos, adelante, y veremos la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando la causa de la crisis no es un momento de prueba, tenemos que hacer algo, porque si no, la crisis no desaparecerá. Por el contrario, la crisis se hará más aguda y la destrucción seguirá encima. La causa del momento difícil de Israel, de la crisis, no era una prueba, era causa de la idolatría que estaba siendo promovida desde el mismo reino. La causa, el problema que había en Israel, lo que estaba causando la crisis era la idolatría. Y esa historia poco cambia. Cuando los pueblos se mantienen en la idolatría, el juicio de Dios tocará las puertas. Cuando los creyentes levantamos ídolos, también habrán sacudones desagradables. Israel había caído en idolatría, una idolatría sobre todo a dos deidades paganas. Quiero empezar por la menos resaltante y luego entrar a la que ellos más nombraban. Había idolatría con Acera. Capítulo 16. Vamos al capítulo 16 del mismo primer libro de Reyes. Capítulo 16. Leamos, mis hermanos, el versículo 30. Ahí estaba la causa de la crisis de la nación. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Quiero que saltemos al verso 33 y ahora leemos los otros. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Había un ídolo que se había levantado en Israel, llamado Acera.
Y el texto dice que eso detonó la ira de Dios. Predicador, usted está hablando de la ira de Dios. Yo creí que Dios era solamente amor. La Biblia habla de la ira de Dios y del juicio de Dios. La Biblia habla que Dios es celoso y que el pecado desata la ira de Dios. Pero sobre todo el pecado de la idolatría, porque es quitar el lugar que le corresponde a Dios. Había idolatría. Acera era una diosa cananea fenicia, la diosa de la fertilidad. ¿Y con qué castigó Dios a Israel? Con cerrar el cielo para que la tierra no pudiera producir, para enseñarle al pueblo que la bendición no venía de Acera, la diosa de la fertilidad de los cananeos, sino de Él, que es el creador y el que gobierna cielos y tierra. Alabado sea su nombre. Acera significa estaca, tronco de madera. Había otro ídolo que ellos habían metido a la nación, y era el famoso Baal. Mira el verso 31 y 32 del capítulo 16. Yo le dije que iba a empezar por la menos nombrada y luego tocábamos al ídolo más nombrado. Verso 31 y 32. Porque le fue ligera cosa a andar, ya sabe a quién, al rey Acab, en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Pero ¿qué más hizo? Hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó. ¿Dónde? En Samaria. Este hombre no solamente se casó con una mujer que no era del pueblo, sino que además no tuvo el carácter para llevarla a que conociera a su Dios, cosa que sería prácticamente imposible porque Dios prohibía ese tipo de matrimonio y Dios sigue prohibiendo los yugos desiguales. Esa debilidad de carácter lo llevó a casarse con una mujer que no era del pueblo, pero además lo llevó a caer en la idolatría y a permitir que su esposa idólatra y pagana metiera la idolatría, no solamente en la casa de ellos, sino en la nación de Israel. Ahí está la causa de la crisis, la idolatría. Habían levantado altares a Acera y habían levantado altares a Baal. Y quiero decirle algo importante. Baal significa Señor y poseedor. Oiga lo que significa Baal, Señor y poseedor. Y era el nombre colectivo de los dioses semitas en toda esa región. A esos dioses se les llamaba Baal. Y luego le ponían otra partecita dependiendo de la nación, dependiendo del pueblo donde ese señor, entre comillas, cuidaba y gobernaba. Y también Baal era visto como el señor de las cosechas, como igual el que traía el favor sobre las fertilidades. Y mire lo que le voy a enseñar. Cuando Israel entró a la tierra de Canaán, Israel era un pueblo de pastores nómadas. Y ellos entendían que Dios era el Dios de los pastores. Pero cuando entran a Canaán y empiezan a cultivar la tierra, ellos piensan que el Dios de los pastores difícilmente puede ser el Dios de los cultivos y de las cosechas. Y entonces abrazan la idolatría, porque fue vez tras vez que Israel cayó en la idolatría con Baal y con Acera, con Baal y con Acera, porque les costaba creer que el Dios de los pastores era el Dios de los que cultivaban y labraban la tierra.
Entonces, ¿qué hicieron? Entre comillas, no se olvidaron de Jehová, el Dios Todopoderoso, pero también acudieron a Baal. Hicieron lo que se llama un sincretismo religioso, una mezcla, el Dios Todopoderoso, pero también abracemos a Baal para que nos ayude con las cosechas y con la buena producción. Mi hermano, quiero decirle algo, que la gente, y muchas veces también la iglesia, comienza a caer en sincretismos religiosos. Sí, Dios, claro, amén. Pero además de Dios, comenzamos a levantar nuestros propios baales en la casa o en el corazón nuestro. Y comenzamos también a levantar ídolos. Y nótese que Baal llega con ese nombre, Señor, como a competir con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Hoy también hay baales en los corazones, tanto en los corazones del inconverso como en los corazones del creyente. Muchas veces también se levantan baales, también se levantan otros señores, y comenzamos a partir la devoción y comenzamos a tener doble ánimo. Camino con el Señor, pero abrazo también otras cosas. ¿Quiere que le muestre algunos baales de la actualidad? Veamos por favor, hermanos, qué dice Mateo 6:24. Yo creo que usted se lo sabe de memoria y cuando encuentre el versículo se va a recordar. Ninguno puede servir o amará al uno, ¿cierto? Y aborrece al otro, pero no se puede servir a Dios. Dígalo fuerte. ¿Y a quién? En las riquezas. Uno de los ídolos, uno de los baales que se ha levantado tiene que ver con el materialismo. El materialismo es uno de los baales que se ha levantado. Dios nos quiere bendecir, amén. Pero hay un momento donde debemos diferenciar entre la bendición de Dios y caer en el materialismo. El Señor Jesús también habló allá en Mateo 13:22 sobre la semilla que cae, ¿dónde? Entre los espinos. Y que esos espinos son los afanes y el engaño de las riquezas que hacen que la palabra, que la semilla, que el evangelio se vuelva infructuoso en esa persona. No es que el evangelio no tenga poder, no es que el evangelio no tenga autoridad, pero es que Dios obra a medida que el pueblo le abre el corazón y le abre la puerta. Si usted quiere que las cosas cambien, debe entender que hay ídolos que tienen que caer del corazón. ¿A cuántas personas invitamos a los cultos y no vienen? Porque según ellos hay compromisos materiales que son más importantes que un tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuántos empresarios no tienen tiempo para escuchar una predicación del evangelio? Y como tienen dinero, piensan que han agarrado el cielo a dos manos. La Biblia dice que así se marchita el rico en todas sus empresas. Mire, lo único que permanece es Dios y su palabra. Eso es lo único que permanece para siempre. Usted puede tener muchas riquezas, pero usted tiene que abrir su corazón a Cristo. Usted debe entender que ese materialismo, ese secularismo es un ídolo que lo aleja de Dios. Y que si usted no renuncia a ese ídolo y se rinde a Jesucristo, un día la crisis lo va a alcanzar, como alcanzó a la nación de Israel. Pero también le hablo a los creyentes que ya no se reúnen, creyentes que ya no se congregan, porque no hay tiempo. Porque ahora tienen un nombre reconocido, dicen ellos, y tienen que cuidar su buen nombre. Y según eso, cuidar su buen nombre es no cerrar su negocio para ir y adorar a Dios.
es no separar tiempo para tener iglesia en casa con su esposa y sus hijos. Hay baales que se levantan y uno de ellos es el materialismo. Pero yo confío en Dios que en esta noche ese Baal del materialismo cae en el nombre de Jesucristo, porque usted vino a esta campaña, si es inconverso, para rendirse a Cristo, y si es un hermano que está ahí tambaleando, hoy quebramos esos Baales y hoy somos levantados en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dígame amén. Dele un aplauso al Señor, por favor, y abra su boca y dele gloria a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay otros Baales que se levantan, además del materialismo, Baales modernos como la mundanalidad. ¿Qué dice Santiago 4:4? Oh almas, ¿qué? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad contra Dios. Y el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay otro Baal que es la mundanalidad. Los placeres, los apetitos de la carne, aunque a Dios no lo honren y no lo glorifiquen. Tal vez a usted lo han invitado esta noche y le dijeron: vamos, lo quiero invitar, hay una campaña, van a predicar, vamos a cantarle a Dios, vamos, escuche la Biblia. Y tal vez usted vino y tiene una batalla ahí en su corazón, porque usted dice: ahora me dirán si quiero a Cristo o no quiero a Cristo. Pero es que a mí me gusta el licor, pero es que a mí me gustan las parrandas de fin de año, pero es que a mí me gusta la droga, el alcohol, el adulterio, la fornicación, no sé qué cosas. Pero quiero decirle que esos placeres mundanos son transitorios. Eso se acaba, eso perece, eso lo aleja de Dios. Y hoy hay que entender que la mundanalidad es un Baal moderno que separa al hombre de la bendición de Dios. Y esa mundanalidad es lo que ha traído a los pueblos destrucción, ruina, miseria. Y cuidado los creyentes con comenzar a abrazar el mundo y el pecado y a coquetear con lo que no sirve. Porque vuelvo y le reitero, lo triste de esta historia que estamos leyendo es que era el pueblo de Dios el que estaba en idolatría. No eran los cananeos, no eran los filisteos, era el pueblo de Dios el que estaba en idolatría. Habían caído, habían doblado sus rodillas y habían besado a Baal. No hay que doblar nuestras rodillas ante Baal. Aunque la mundanalidad toque a las puertas de la iglesia, aunque a usted le digan legalista y le digan fanático, sí, es la verdad. La Escritura dice que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. No se le haga extraño. La Biblia dice que en el final de los tiempos vendría la apostasía, que en el final de los tiempos habría engaño doctrinal y teológico, y eso ya lo estamos viendo. Debemos tener cuidado para que la mundanalidad no abrace el corazón de la iglesia. Maravilloso es nuestro Dios. Hermanos, hay otro Baal. Primera de Corintios 10:14. Dice el Señor que hay que huir de la idolatría. Sí, muchos creyentes también están practicando idolatría. Se esconden a practicar idolatría. Y escúcheme, la idolatría pagana ofende el corazón de Dios. Si usted vino hoy por primera vez, la idolatría es poner a algo o a alguien en el lugar que le corresponde al Señor. La idolatría es lo que la religión tradicional le ha enseñado a la gente por siglos: a confiar en María, a confiar en Pedro, a confiar en
Bueno, cada año, o yo no sé cada cuánto, canonizan según ellos y sacan un nuevo santo y autorizan a las multitudes para que veneren, adoren y le supliquen a ese ídolo. Y la Biblia dice que eso es pecado y que eso arruina y agudiza la crisis. Y entre más idolatría se practique, más crisis hay en las naciones y en los pueblos. La idolatría es otro de esos baales que se ha levantado y está levantado afuera, pero hay que cuidar la iglesia para que la iglesia no caiga en idolatrías. No podemos comenzar a celebrar fiestas paganas. Es triste que aún en nuestras congregaciones, donde año tras año hemos predicado, doctrinado y enseñado, hay gente que a escondidas levanta por estos tiempos sus ídolos. Y hay momentos en los cuales uno como pastor ya cumplió, ya les enseñó. Y uno no puede ir a la casa y coger y arrancar y quitar y botar cosas, porque eso le corresponde al individuo. Porque antes de plantar esos ídolos, es porque los tienen metidos todavía en el corazón. Es porque todavía tienen esas raíces metidas. Y apenas tienen oportunidad, eso sale. Celebraciones que no son. Hay mucha celebración religiosa por estas fechas. Muchas confirmaciones, muchas primeras comuniones. Y hay mucho evangélico metido en esas celebraciones. Y llevando regalos y felicitando a la gente por rendirse a la idolatría. La Biblia dice que no participemos, sino más bien reprendamos. Usted y yo, ¿cómo es que decían los antiguos? No tenemos velas en ese entierro. Aquí es el lugar nuestro, alabando a Dios y exaltando a Dios. O si no, en su casa, en su trabajo. Pero allá ya no hay nada que hacer. Pero es que el familiar más querido me dijo que le ayudara y fuera el padrino del niño, de la niña. Usted no necesita ser grosero, pero con mucha sabiduría usted dice: no, gracias, porque la Biblia enseña esto. Y si se enojan, bueno, pues que se enojen. Algún día se van a contentar. Pero lo seguro es que van a comprender y saben que con usted no cuentan para las cosas que no glorifican a Dios. Cristianos, usted sabe qué es lo que se celebra el 7 de diciembre, ¿verdad? No es el día de las velitas. Es la supuesta ascensión de María. La ascensión de María eleva a María a nivel de diosa. Y usted sabe que eso significa que se le alumbra el camino para la ascensión. Pero hay creyentes, bueno, no sé, ellos dicen que son creyentes. En su puerta ponen faroles. Es la luz de Jesucristo. Facilito. Por ahí se zafan. Mire, ellos mismos saben. Y ese cuento no se lo comen ni ellos mismos. Pero es como para calmar sus conciencias. Pero hoy le vengo a revolcar su conciencia, creyente evangélico. Eso es pecado. Eso es idolatría. Eso es paganismo. Apague esas velas. Bote esos muñecos. La luz no es prender una esperma. Es dar buen testimonio. Es hablar de Jesucristo. No meterse en ese paganismo. Pero ahí hay muchos cristianos. Si hay baales modernos, ¿verdad?
Pues esos baales modernos son los que han hecho que la crisis se ponga tan aguda en muchas personas. Y el Señor quiere que nosotros no doblemos rodillas ni besemos a esos baales. Aunque por la puerta ancha, por el camino espacioso va la multitud, hay un camino angosto, una puerta angosta, estrecha, por donde transita la iglesia de Jesucristo. Y a usted, mi amigo, lo invito a que haga parte no del montón, sino del remanente que no se postra ante los baales, el que se atreve a ser diferente para la gloria de Dios. Que aunque haya esa crisis en medio del mundo y de la iglesia y aún del evangelio, usted se mantenga firme para la gloria de Dios. Ve, hermano, en medio de esa crisis, en medio de toda esta idolatría, de todo este paganismo, hay una promesa que se desata, y es la que leímos en el verso 18 del capítulo 19. ¿Sabe qué dice Dios ahí? Eso no es palabra del profeta Elías, es palabra de Dios. Es una palabra que salió desde el corazón de Dios. Primer libro de Reyes 19:18. Mire, y yo haré que queden en Israel. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios guardaría. ¿Cuál es la promesa? Dios guardará. Dígalo conmigo, Dios guardará. Pero ¿a quiénes guardará el Señor? A los que no se doblaron y cuyas bocas no besaron a Baal. Bendito sea Dios. O sea, en medio de la situación difícil, Dios dice: voy a guardar a los que han sido fieles. Dios guarda a los fieles. Al mundo no le esperan días buenos. Al mundo no le esperan días buenos. Las confusiones religiosas se seguirán aumentando porque está escrito. Pero la noticia buena es que Dios a los fieles los va a guardar. Por eso si habían baales, por eso si habían otros señores, hoy en el nombre de Jesús se rompen. Hoy nos arrepentimos, hoy nos despojamos, hoy decidimos limpiarnos. Porque a esos limpios Dios los va a guardar. Pero Dios los va a guardar con un propósito particular. Nos gusta escuchar hablar del propósito particular y es emocionante. Pero para que Dios nos hable del propósito particular, necesitamos aprender a mantenernos firmes en la presencia de Dios y no doblegarnos. Hay que aprender y hay que decirle: Señor, guárdame en medio de esta generación adúltera y pecadora. Sí, suena duro, pero es la realidad. Pero si la iglesia se guarda, pero si la familia se guarda, pero si el ministro se guarda, Dios lo guardará. Pero Dios dice: solamente guardo a los que no van a doblar sus rodillas y sus bocas no van a besar a Baal. Así la presión sea fuerte. ¿Qué hacía Jezabel con los profetas verdaderos de Dios? Los buscaba, los perseguía. Pero ¿qué hacía Dios? A través de los mismos generales de ellos, los escondían y los alimentaban. No doblar rodilla y no besar a Baal humanamente cuesta, pero es la bendición más grande, porque eso detonará
la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Alabado sea Dios. Hermano, que Dios nos ayude a permanecer firmes, porque entonces Dios nos va a guardar, y nos va a guardar para un propósito particular. Y eso se lo cuento mañana. Hoy póngase de pie y vamos a romper a Baal. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Vamos a orar al Señor. Y yo quiero hacer algo antes. En esta noche hay alguien que nos visite por primera vez, que sabe que no hay seguridad de vida eterna y que quiere recibir a Jesucristo como su Señor, confesarlo como su Señor. Si hay alguien que lo quiere hacer, levánteme su mano y diga: yo quiero, yo necesito a Jesucristo. Yo entiendo que lo que estoy viviendo tiene un nombre, y es que he vivido lejos de Dios. Y si hay alguien aquí que lo quiere hacer, venga, levante su manito y diga: hoy yo confieso a Cristo como mi Señor. Yo no les conozco a la mayoría de ustedes, por eso hago el llamado. Si hay alguien que no haya confesado a Jesucristo y diga: yo lo quiero hacer, venga y diga: yo quiero aceptar a Jesús. Bienvenido, Dios le bendiga. Me alegra verle. Por usted murió Jesús, y ya con usted me voy contento. Amén. Porque este hombre valió la sangre de Jesús en la cruz. Alabado sea. ¿Hay alguien más que diga: yo no he aceptado a Cristo y necesito aceptar a Jesús? ¿No hay nadie más? Ok, vamos a orar. Vamos a adorar a Dios mientras oramos con Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, bendice a este varón en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Ayúdalo, guárdalo. Señor, sosténlo para que se mantenga en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ellos le van a tomar datos. Bienvenida, esta es su casa. Bienvenido a la familia del Señor. Dios le bendiga. Aquí lo esperamos mañana. Bendiciones. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Jesús. Ahora sí vamos a orar por nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Si usted tiene cosas que decirle a Dios de su vida, si usted siente que Baales se han querido levantar, usted hoy
va a decirle: Señor, necesito renovarme. Padre, en el nombre de Jesús, hable con Dios, porque es su situación delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, en esta hora yo me uno a la oración de tu pueblo, Señor. Padre, aquí estamos pidiendo perdón, pidiendo misericordia por las cosas, Señor, que no se han hecho bien. Perdona, Dios mío. Perdona, Señor. Perdona, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona el pecado, Señor. El pecado de nosotros, tus hijos, tu pueblo. Perdona, Señor, cuando hemos levantado Baales. Perdona, Señor, cuando esos Baales modernos han tomado lugar en la vida, en la casa, en la iglesia. Hoy te pedimos misericordia. Hoy renunciamos, Dios mío, al materialismo, al secularismo, a la idolatría. Hoy renunciamos a la mundanalidad. Perdón, Señor, pero también renunciamos en el nombre de Jesucristo. Y hoy decimos, Señor, que nuestras vidas te pertenecen. Y hoy te pedimos las fuerzas, Dios mío, para no doblar nuestras rodillas, para no besar a Baal, aunque las multitudes se postren y lo besen. Guárdanos firmes en tu presencia, porque al pueblo que se guarda es al pueblo que tú levantas. A ese pueblo es al que les puedes soltar palabra verdadera. Dios, tú necesitas hombres y mujeres que se mantengan firmes, porque a esos guardarás y con esos trabajarás. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por hablarme. Gracias porque hoy entiendo que esta crisis tenía una raíz. Y hoy me has dicho, Señor, que si no rompo con esos Baales, esto nunca se acabará. Pero hoy en tu nombre, Señor, declaro mi vida libre. Hoy me desato en el nombre de Jesús. Hoy se rompen esas ataduras espirituales por la palabra, por el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy la iglesia es libre para caminar contigo, Señor. Hoy se rompen esas ataduras, se rompen esas ligaduras. El pueblo es libre. Señor, gracias por tu amor y tu verdad, por tu paciencia, tu misericordia, por intervenir con poder. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Gracias por darnos fuerzas para poder vencer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.